Dios les bendiga, hermanos, qué agradable es estar con ustedes y empezar esta semana no de oración, sino de consagración. Una semana en la cual el Señor nos quiere invitar a entregarnos cada vez más a Él. No sé si se alcanza a ver desde el fondo. Yo soy Jehová que te sacó de Egipto de casa de esclavitud. Y esto nos hace a nosotros pensar que no ha terminado el proceso de la salvación, porque el proceso empieza allí en el Sinaí, en el Calvario, en el Sinaí y va hasta el Calvario. Y el fundamento de esa salvación es la obediencia. Así que el Señor nos muestra dos cosas allí en el Éxodo 22. Acompáñenme con la lectura. ¿Estamos listos? Dice Éxodo 22 en mi versión: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a quedarnos en ese texto durante todo este momento para analizarlo. Y lo primero que nos dice el texto es: ¿quién es Él? Él es el que nos sacó. Él es Dios. ¿Qué hace Él? Nos saca de la casa de servidumbre. Primero se presenta, yo soy. Primero se presenta como el yo soy. Y luego dice lo que hizo por nosotros. Así que, hermanos, antes de entrar en detalles, es crucial que nosotros entendamos que los 10 mandamientos no son simplemente una lista de leyes. No son unas estipulaciones dadas por darlas. A veces no entendemos el peso de la Escritura. Y lo que podemos ver es que el Señor da los 10 mandamientos. El mismo Dios, el mismo Jehová da los 10 mandamientos y lo forma como su estructura del pacto con nosotros, con su pueblo. Y esa estructura sigue el patrón de los tratados de la antigüedad, allá entre los hititas y los asirios del segundo milenio antes de Cristo. Tiene una estructura especial. Cuando uno ve los 10 mandamientos, no nota eso porque uno no está en el ambiente que ellos estuvieron. Pero la estructura es igual a un contrato, a un tratado de un soberano con unos vasallos, donde el soberano, en este caso Jehová, se identifica a sí mismo y dice: yo soy Jehová. Eso es lo que él dice allí. Y luego dice, este soberano recuerda su acto fundacional de benevolencia: te saqué de Egipto. Y en ese acto fundacional es que el Señor da los 10 mandamientos al pueblo. Luego establece las cláusulas del pacto, esos mandamientos. Y eso no es una mera moralidad, es una ley constitucional dentro de la teocracia. Y aquí, no sé si se alcance a ver, observamos el prólogo, esa transliteración: Anoji Jehová Eloheja asher hoktesija merech miyarin mebeit abadin. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de casa de Egipto, de casa de servidumbre. Eso nosotros lo vemos allí al leerlo en español. Pero lo que no notamos acá, cuando vemos el texto ya desde su raíz, es que el Señor utiliza una palabra interesante, utiliza una palabra diferente, utiliza una palabra concreta. Y eso es lo que vamos a analizar. También, hermanos, vamos a analizar que antes del Sinaí hubo esclavitud. Hubo esclavitud. Israel gemía bajo el yugo brutal de Egipto. No era fácil para ellos. No era como algunos dijeron allá en el desierto: oh, si nos devolviéramos a Egipto y comiéramos ollas de carne. No comían ollas de carne, hermanos. Eran esclavos, recibían látigo todo el día, patadas todo el día, maltrato todo el día, groserías todo el día. Eso era lo que decían. Eso era lo que tenían. No tenían derecho a decisión. Los que decían eso fueron algunos egipcios que salieron con el pueblo al ver las maravillas del Señor. ¿Ok? Y eso hay que quedarlo bien claro. Así que el pueblo gemía en esa casa de esclavitud. Beit Abadim, lo llama la Escritura. Así seco, casa de esclavitud. Aquí en español uno lo ve y dice casa de servidumbre.
pero no es verdad, era una casa de esclavitud con todo lo que eso implica, ¿ok? Esa esperanza ellos no tenían. Egipto buscaba aplastar la identidad de Israel allí, dentro de esa esclavitud. Buscaba aplastar toda su esperanza, pero Dios no los abandonó. Con brazo fuerte, con juicios poderosos, Jehová intervino en la historia y Él personalmente los rescató, los redimió, los llevó a la libertad. Y fue precisamente ese contexto que todos conocemos por la lección de escuela sabática pasada, todo lo que sucedió allí, sobre la base de esa gracia redentora que ya ha sido realizada, que Dios da los 10 mandamientos. La ley, mis hermanos, esos 10 mandamientos, mis amigos, no fue dada como requisito para ser salvo, sino que fue un regalo del Redentor a su pueblo que ya había sido liberado, ya había pasado por ese mar rojo, mostrándoles cómo vivir en libertad y la fidelidad del pacto. Hermanos, mis amigos, nos introducimos hoy en el umbral de la ley de Dios y esta semana vamos a analizarla completamente. Pero antes de que resuene el primer no de esa ley, debemos silenciar nuestros corazones para escuchar la proclamación fundamental y fundacional que da todo el sentido a los 10 mandamientos. Porque no es una ley abstracta, como el mundo quiere hacerla ver. No es una ley dada por darla a un pueblo en un momento dado y que luego se quitó. Es la palabra del Dios del pacto. Él no comienza legislando, sino mostrándose y recordándonos y recordando al pueblo. Vamos a orar. Amado Dios, estamos acá en este momento pidiéndote que se haga tu voluntad en nosotros. Queremos sentirnos, Señor, como en el Sinaí. Queremos sentirnos, Señor, a los pies tuyos para escuchar tu palabra. Hoy pedimos, Señor, que durante esta semana seas tú quien hables y tu voz retumbe como retumbó allí y podamos comprender tu palabra y hacer tu voluntad. Y que esta semana de consagración, Señor, nos ayude a eso, a consagrarnos a ti. Y que como el pueblo, Señor, podamos decir, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Ayúdanos, Señor, para que sea una realidad en nuestras vidas y hacer tu voluntad. Y vemos acá entonces esa primera parte que dice Anojí. Anojí, hermanos, es un término interesante, es la autoridad. Cuando Dios decide tomar esa palabra, Él pudo haber tomado otra palabra para presentarse ante el pueblo. Él se está presentando en esos términos. Él pudo haber dicho Aní Jehová, pero Él no dijo Aní Jehová, dijo Anojí Jehová. Y eso es diferente, porque es una palabra que nos muestra la autoridad, el Dios que es y que está. Así que les invito a que no se separen del versículo 2 del capítulo 20 de Éxodo, porque vamos a centrar todo nuestro análisis ahí y vamos a partir de ese versículo en 3. Y la primera parte es esta: Anojí Jehová Eloheja, yo soy el eterno tu Dios. Y eso es interesante porque de ahí se desprende toda la autoridad de los 10 mandamientos. Dios no usa una palabra común con la que el pueblo se podría presentar. Yo podría decir Aní Víctor, pero no podría decir Anojí Víctor, porque no soy esa clase de persona que tiene autoridad ante el Señor. Él elige ese término, Anojí, como un término diferente, es un término arcaico, es un término enfático, es un término solemne. Es el yo de la autorrevelación poderosa. El mismo yo soy que resonó en la zarza ardiente. Es el mismo término arcaico que pronuncia una presencia absoluta, autoexistente y soberana.
No es un término cualquiera, hermanos. Cuando el Señor escoge sus palabras en la Escritura, eso nos hace entender que hay algo interesante. Es más, ese término hace que su presencia no se presente a debate. Él no dice, yo podría ser. No, Él se declara como el único verdadero Dios que hay sobre el cielo y sobre la tierra. Establece desde el principio la desigualdad total de la relación entre Él y su pueblo. Él es Dios santo, nosotros somos creación. Y eso fue lo que dijo allí, en ese momento, en el Sinaí. Toda la obediencia comienza reconociendo quién es el que habla. Eso es todo lo que debemos entender. Toda la obediencia empieza reconociendo quién es el que habla. Y es que hay un problema, hermanos, con nuestras Biblias, en inglés, en español, en alemán, en el idioma que quiera. Y es que es una traducción. Y las traducciones le quitan la fuerza a lo que se quería decir en un principio. Porque el traductor tiene que buscar palabras que se acomoden a su idioma en el momento. Y entonces Casiodoro de Reina toma las palabras directamente y las traduce, primero, sesgado por lo que él considera correcto en ese momento. Y segundo, tratando de colocar las palabras que él conoce en ese momento. Entonces, por eso no es lo mismo. No es lo mismo un yo, hay otro yo dentro de la Escritura. La Escritura nos lleva a nosotros ventaja y los hebreos nos llevan a nosotros ventajas porque estamos separados por 2000 o más años. Por contexto, por historia. Si la Biblia, si toda la Escritura, si el Antiguo Testamento, si el Nuevo Testamento hubiese sido escrito por gente occidental, si Abraham, si Isaac, si Jacob hubieran sido occidentales, si Moisés hubiera sido occidental, si Isaías, Ezequiel, cualquiera de ellos hubiera sido occidental, entonces nosotros podríamos comprender mejor la Escritura. Y ese es el inconveniente, que estamos tratando de ver la Escritura con unas gafas occidentales, cuando tenemos que tener es unos lentes más bien hebreos, para que podamos comprender fácilmente. Y en la segunda parte del texto, hermanos, es la base de la autoridad. Y ustedes lo ven allí. Hoxetija. Yo te saqué. Es un verbo en primera persona, en singular. Esa parte, hermano, ese actuar de Dios, que actúa. Y dice, Asher hoxetija merex miyarraín, que te saqué de la tierra de Egipto. El Señor reclama el por qué puede legislar sobre nosotros. Es una acción fundacional, es la autoridad de Dios, no se basa en una mera declaración de poder. No, es que yo soy Dios y como Dios voy a hacer lo que quiera con ustedes. No, no. Se basa en que Él salvó al pueblo. Y vamos a ver más adelante que también nos salva a nosotros. Esa acción fundacional es un acto histórico de gracia. El verbo que ustedes ven allí, hoxetija, yo te saqué, es en primera persona. Él hizo eso. Él lo hizo, nadie más lo hizo. Nadie más. Dios no delegó la redención en Moisés. No fue Moisés el que partió el mar rojo en dos. No. No fue Moisés el que hizo caer las plagas sobre Egipto. No fue Moisés el que sacó a Egipto. Fue Dios. Yo te saqué. Él ejecutó personalmente la acción. El éxodo, hermanos, no fue un evento fortuito. Fue la intervención deliberada de un redentor. Eso es lo que dice el Señor. Así que nosotros podemos ver aquí, hermanos, que la gracia precede a la ley. Yo te saqué de Egipto. La gracia, hermanos, primero se está diciendo algo, luego se da la ley. Fíjense que aquí no está ni siquiera el primer mandamiento.
Estamos hablando del prólogo del mandamiento. Primero es la gracia. Para los que creen que el Antiguo Testamento se basaba solamente en la ley, y algunos van más allá, no, la ley de Moisés. Cuando ninguna ley es de Moisés, es de Dios. Pero hubo primero gracia, hubo primero salvación, y luego hubo entonces una ley. Y ese es el orden divino inquebrantable. La redención precede a la revelación. La gracia precede a la ley. Dios nunca dijo, si me obedeces, entonces te rescataré. Ojo, hermanos, usted tiene que tener en cuenta eso en su cabeza cuando hable con otras personas. Hay personas muy ágiles, moviendo la escritura a su gusto, como la serpiente en el Edén. Pero la gracia es lo que el Señor hace por nosotros sin merecerlo. Dice el Señor, yo ya te he rescatado, por lo tanto ahora camina en mi ley. Eso es lo que el Señor quiere. Y nosotros que hemos sido rescatados por el Señor, mis amigos que están siendo rescatados por el Señor, deben de tomar ahora en adelante una decisión. Y durante esta semana debemos de tomar una decisión. De seguir o no seguir en su ley. La obediencia es la respuesta de gratitud del redimido, no un requisito para ser redimido. Nadie necesita hacer algo para que el Señor lo salve. Nadie necesita hacer algo para que el Señor lo salve. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Nos sacó del pecado, de esa casa de pecado, de esa casa de servidumbre, de esa casa de esclavitud. Y eso es importante. Lo que nos lleva, hermanos míos, a la tercera parte del versículo. Ahí mismo, en Éxodo 22. La condición original, el lugar de la redención. Beit Abarim, es una casa de esclavos, es lo que dice allí. Acá. Nosotros lo vemos acá. Mi Beit Abarim, la casa de esclavos. Lo traduce como casa de servidumbre, pero es una traducción que aplana mucho la cosa. No es lo mismo se escucha en muchas casas de alta sociedad que tienen servidumbre, pero a esa servidumbre ¿qué? Le pagan. Tienen derechos. Digamos que es mal entendido la palabra servidumbre y a nadie le gusta estar en servidumbre, pero esa servidumbre no es esclavitud, es un trabajo. Mientras que acá sí era una esclavitud total. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. La condición original del pueblo, hermanos. Dios no suaviza la realidad del pueblo. A veces queremos suavizar las palabras acá, porque pues no podemos, tenemos como cierta restricción. Necesitamos ser algo diplomáticos y hablar con ciertas formas, como para que nadie se incomode, que no digan, no, es que lo que dijo ese hermano ahí, yo no vuelvo por allá. Todas me las echó a mí. ¿Quién sabe quién le dijo qué y me dijo que me las echara? Entonces, el Señor no suaviza la situación del pueblo. El pueblo estaba, ¿cómo? Esclavizado. ¿Qué significa esclavizado? Mi hermana, ¿qué significa esclavizado? Con cadenas, ¿cierto? ¿Qué significa esclavizado? ¿Qué más? Torturado, latigado, sometido, callado, ultrajado, cállese, no diga nada, un latigazo para que aprenda, sin derechos, sobrecargado de trabajo. Exacto, la condición original, estaban en una casa de esclavos, en un Beit Abadim, dice la Escritura. Es una condición de desposesión, de servidumbre, de deshumanización. Esa era la situación de Israel en ese momento. Y es la situación, la condición de todo ser humano fuera de Cristo Jesús, porque está esclavizado por el pecado. No hay ser humano que pueda decir que no peca. Ni siquiera los que estamos acá en este momento. Estamos intentando. Le pedimos al Señor, clamamos.
Pero nuestra condición es única. Estamos en un Beit Abadim. ¿En una casa de qué? De esclavos. El apóstol Pablo, hermanos, que era maestro en el lenguaje de la Torá, lo diagnostica con precisión en Romanos 6:17. ¿Qué dice Romanos 6:17? Busque rápido la Biblia. Me gusta que hagan eso para que no se vayan a descansar. Romanos 6:17, ¿quién lo tiene? Del pecado habéis llegado a ser obedientes de corazón a ese modelo de enseñanza al cual está. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo, mostrar cómo se aplicaba los eventos de la Torá al momento de la persona. Éramos esclavos del pecado, o ellos eran esclavos del pecado. Nuestro Egipto es el pecado, ¿ok? Nuestro faraón es el diablo, nuestras cadenas, nuestra propia corrupción, pero no tenemos que quedarnos allí. No tenemos que quedarnos allí. Debemos entender que Cristo hizo más por nosotros. Tenemos un nuevo y definitivo éxodo, hermanos, que era lo que hablábamos esta mañana en la escuela sabática. Toda la escritura repite la misma historia de diferente forma. No hay nada nuevo en la escritura. Lo único que el Señor quiere hacer es que nosotros seamos rescatados del pecado. Y el pueblo pensó que había llegado a un lugar de reposo cuando cruzó el río Jordán y llegó allí a Canaán, a Jericó, y creyeron que habían encontrado reposo. Y el apóstol Pablo es claro en decir, no, ese no es el reposo, están equivocados. Si Josué les hubiera dado reposo, Dios nos estaría dando otro reposo. Y ahí hay el juego de palabras que yo comentaba esta mañana, porque no es igual un reposo a otro. Hay una palabra especial para reposo, como lo que usted está haciendo ahí, hermano. No es sabatón, ni sabatismo. Es una palabra diferente. Entonces, el apóstol Pablo toma esa palabra diferente y la repite varias veces y la traducen como descanso, como reposo, como reposo, como reposo. Y ahí es cuando dice, si Josué les hubiera dado el reposo. Y es donde empieza todo nuestro problema con la escritura. Pero el apóstol Pablo dice que nuestro reposo, nuestro sabatismo está ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? En Cristo Jesús, cuando Cristo vuelva por segunda vez. O sea que aún así no hemos entrado ¿en qué? En el reposo. Es correcto. Hermanos, no tenemos que quedarnos en la casa de esclavitud. Tenemos un nuevo y definitivo éxodo. Ese éxodo físico fue una sombra, dice la escritura, una sombra profética de una liberación infinitamente mayor. Una sombra profética mucho más grande. Una sombra profética que nos dice que hay algo más grande para nosotros. En el monte Calvario, hermanos, en el Gólgota, se convirtió el Nuevo Egipto. Ese es el Nuevo Egipto en su momento. Allí el juicio de Dios contra el pecado cayó con toda su fuerza, pero no sobre un esclavo, sino sobre el Cordero Pascual perfecto, su Hijo unigénito. En Cristo Dios nos dice, Joxetija, yo te saqué, te redimí, eres mío, dice el Señor, por redención. Cristo fue contado entre ¿quiénes? Entre los pecadores. Por si de pronto dudaron cuando les dije que ese era el Nuevo Egipto. Cristo fue contado entre los pecadores. Así que el Señor dice, yo he venido para que tengan vida. Y la tengan ¿cómo? En abundancia. Y también dice que si el Hijo nos libertara, nosotros seremos verdaderamente ¿qué? Libres. Es su cruz en el lugar donde fuimos sacados de nuestra casa de servidumbre, de ese Beit Abadim que veíamos allí, acá. En la cruz de Cristo nosotros hemos sido redimidos. Nosotros hemos sido redimidos, hermanos. Y eso no se nos puede olvidar. Y si hemos sido redimidos, entonces tenemos un destino. El destino del redimido
es hacia el santuario, para que sirváis a Dios sin temor, según Lucas 1:74. Y es por medio de Cristo Jesús que tenemos acceso al trono celestial. En Cristo tenemos un camino abierto, una redención, tenemos un propósito, tenemos acceso a Dios. Por medio de sus llagas fuimos curados. En el pacto antiguo tenía un santuario terrenal, un santuario que el Señor había hecho, pero un velo limitaba ese acceso a Dios. Solamente el sumo sacerdote podía estar allí y el velo impedía que el pueblo tuviera acceso. La obra de Cristo cambia todo, porque cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó. Un velo de 12 metros de altura y se rasgó de arriba abajo, no de abajo arriba. Ese velo hace que nosotros, ese velo rasgado hace que nosotros entendamos que ahora tenemos, por medio de la muerte de Cristo Jesús, un acceso directo hacia el trono del Padre Celestial. Ese es el simbolismo. Así que ahora podemos decir como el apóstol Pablo, acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Eso dice el autor de Hebreos. Es la única verdad, esa gran verdad es la clave para nuestros corazones. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice el apóstol. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¿Cómo nos vamos a acercar al trono de la gracia? Pues tenemos que mirar el costado de Cristo traspasado. Ese costado que sangró, ese costado que salió agua y sangre. De esa herida brota esa agua y sangre, y la sangre es la expiación que nos limpia, mientras que el agua es el espíritu que nos vivifica. Lo dice la Escritura, San Juan 7:37. Esa herida es nuestra confianza. Y si usted en ese momento siente que está en una casa de esclavitud, en un Beit Abadín, si usted y yo sentimos que no podemos salir, que no tenemos fuerzas para seguir adelante porque el enemigo, nuestro adversario, el diablo, nos tiene esclavizados con cadenas que solamente usted conoce, que no sé cuáles serán, yo conozco las mías. Entonces, por medio de Cristo podemos estar tranquilos y podemos seguir adelante. Esa herida nos permite acercarnos, no basados, hermanos, en nuestra propia obediencia, sino en aquel que fue herido por nosotros. Entender, hermanos, que el acceso a la gracia ya está, siempre estuvo. Así que, hermanos, el Dios que dice Anojí, ese Dios que dice yo soy, eterno, soberano, es el mismo que gritó en ese momento, Joxtija, yo te saqué, yo te redimí. Esa autoridad para demandar nuestra obediencia está cimentada en la roca de su gracia redentora, consumada en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando escuchemos los mandamientos, no oigamos la voz de un tirano que exige desde por allá, desde la distancia, exige obediencia. No, hermanos. Oigamos la voz de nuestro Redentor, que desde la cruz y desde el trono de gracia nos dice, yo te compré, yo te liberté, yo te saqué, yo estuve allí y te saqué de casa de esclavos. Ahora, ven y vive en mi libertad. Libertad para hacer bien las cosas. Libertad para dejar atrás todo lo que nos ha estado amarrando hasta ahora. Libertad para dejar el pecado, libertad para dejar los malos pensamientos, libertad para dejar de mirar con deseo a personas que no tenemos que estar mirando con deseo, libertad para dejar de robar, libertad para dejar de tomar, de ser esclavos del vicio, libertad para honrar a padre y madre, libertad para honrar a Dios en su santo día. Esa es la libertad que el Señor nos da. Lo que pasa es que hemos estado tan acostumbrados a vivir en esclavitud que no reconocemos la libertad cuando nos quitan los grilletes. No sabemos qué hacer con ella. Eso es lo que sucede, hermanos.
Hermanos, el trono del Señor es gracia. Caminemos en los caminos de Él que son perfectos. Y cuando fallemos, acerquémonos confiadamente a Él. La obediencia que nace de esa verdad no es una carga pesada. Mucho se ha dicho acerca de que los mandamientos de Dios son pesados y que los mandamientos de Moisés o la ley de Moisés es pesada y que algunos toman la palabra de Dios y la tergiversan y dicen, y es que ni siquiera quieren mover un dedo con ella. Porque no comprenden que Jesús nunca luchó en contra de la Torá, de la ley. Nunca luchó en contra de lo que está escrito acá. No es tema en este momento de conversación, pero les aclaro que lo que Jesús decía era algo de la Mishnah. Jesús luchaba en contra de la Mishnah, que era comentarios y comentarios y comentarios que hacían los rabinos acerca de la escritura. Y Jesús decía, no, eso no es necesario. Quiten eso. La escritura es lo único que usted tiene que tener. No le coloque cargas pesadas a las personas. Y algún día hablaremos sobre eso. Pero lo importante, hermanos, es que entendamos que la palabra de Dios ha hablado hoy. El gran yo soy ha demostrado su poder y nos ha dicho a nosotros, yo te saqué de casa de servidumbre. Anoji Jehová Eloheja asher hotzeticha meretz Misrayim mebeit abadim. Yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de esclavos. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Ahora, Él te mira y pregunta, y le pregunta, me pregunta y nos pregunta, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de pecado? ¿Quieres ser libre de culpa? ¿Quieres ser libre de esclavitud? Quizás, hermanos, su estado de esclavitud, mi estado de esclavitud por el pecado, nos avergüence. Tal vez nos aplaste, tal vez nos robe la esperanza. Incluso hay cadenas que a veces creemos que son eternas, ¿no? No hemos podido separarnos de ellas, de esas cadenas. Pero el Señor, hermanos, Cristo pagó por el precio de nosotros en la cruz y su herida es libertad. Y este es el momento, hermanos, del éxodo. Si anhelamos que la esclavitud termine hoy, debemos levantarnos, hermanos. Debemos levantarnos de esos asientos como acto de fe. Así que yo le pregunto y lo invito, si usted cree, ponte de pie, hermano. Ponte de pie, amigo. Ponte de pie allí donde estás. Clama, Señor, yo creo. Señor, yo creo. Sácanos de nuestra casa. Sácanos de nuestra casa de servidumbre. Sácanos de ese momento. Rescátanos. Rescátame de mi esclavitud. Si usted siente que puede hacer eso, hermanos. Si usted siente que puede hacer eso, hágalo. Allí donde está, de pie. Piense hoy en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y solamente estamos mirando por qué el Señor dio los 10 mandamientos. Esta es la verdad del por qué el Señor dio los 10 mandamientos. Este es un texto que ha sido poco estudiado y nos aprendemos de memoria los 10 mandamientos, pero no entendemos el por qué. Porque nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha llamado a salir de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué, por favor? ¿Para qué? Para que anunciéis a otros ¿qué? Amén, hermano. Muy bien. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor quiere que nosotros podamos entender que podemos ser libres del pecado. No salgamos de acá, hermanos, como llegamos esta mañana. O sea, debemos pensar en aquel que nos sacó de Egipto, de esa esclavitud, que Él nos va a guiar a la Canaán celestial como queremos. Así que hoy debemos pensar si vamos a responder a esa súplica, porque la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Y si hoy usted está siendo tocado por el Espíritu del Señor, hoy usted debe pensar en alejarse del pecado, de empezar a hacer la voluntad de Dios y de venir hoy a las 5 de la tarde para tener entonces el análisis
de esos 10 mandamientos, de ese primer mandamiento, del por qué el Señor lo dio exactamente y qué era lo que quería. Vamos a orar. Señor, estamos acá como estuvo tu pueblo en el Sinaí. Hoy comprendemos, hoy escuchamos tus palabras como las comprendió, como las escuchó el pueblo hebreo por primera vez. Por primera vez, Señor, escuchamos esas palabras en hebreo. Por primera vez, Señor, entendemos que tú no te presentas como cualquier otro. Tú eres Anohí, tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el eterno, el mismo que se presentó allí en la zarza ardiente. Eres aquel que tiene la fuerza, el poder, la capacidad creadora. Hoy, Señor, te rogamos que nos recrees en ti para tu honra y tu gloria. Hoy, Señor, suplicamos que nos saques de esa casa de esclavitud, de ese Meida Badín, en el cual nosotros estamos sumergidos y que no podemos hacer nada porque somos simplemente esclavos. Hoy, Señor, suplicamos que nos transformes, que nos ayudes a entender que por medio de la cruz hay salvación. Amén. Que por medio de la cruz, Señor, del costado de Cristo Jesús, tenemos acceso completo al trono de la gracia. Amén. Permita que al salir hoy, Señor, no sea un sermón más. Permita, Señor, que entendamos que hay algo grande para nosotros. Amén. Y que hoy empezaremos una semana de consagración a redescubrir la Escritura, a redescubrir esos 10 mandamientos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.